Hola amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz haciendo esta serie de videos que suelo subir a este canal sobre miscelánea de Derecho Internacional Privado. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el cual surge en base a que ustedes sabían que antes los extranjeros que venían a Latinoamérica podían prácticamente hacer y deshacer cosas y su gobierno siempre los venía a defender, aún estando en otro país. Pues bueno, eso que yo les menciono es muy importante en el surgimiento del tema de hoy, que es la cláusula Calvo, la cual voy a explicarles a continuación. Para poder hablar de los antecedentes que tiene la cláusula Calvo, hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Por ahí de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, grandes inversionistas de la mayor potencia económica de Norteamérica, que es Estados Unidos, y de algunos países europeos, consideraron que era pertinente hacer inversiones en Latinoamérica. Más que nada porque creían que Latinoamérica es un lugar específico en el mundo en el cual hay muy buenos recursos naturales, hay una muy buena mano de obra y que por la ubicación geográfica es una zona la cual puede conectar de buena manera y generar exportaciones tanto a África, Europa o Asia. Entonces, pues sabemos que dichas inversiones se tienen que ver reflejadas en empresas o sociedades mercantiles mismas que se ven reguladas por contratos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurría cuando los ciudadanos extranjeros violaban lo que se estipulaba en los contratos? Bueno, se metían en problemas y ellos, al estar en problemas, naturalmente, pues hacían la petición al país del cual ellos venían para que resolviera su situación jurídica, así estuvieran en otra parte del mundo, lo cual naturalmente generó controversias y problemáticas con los latinoamericanos porque pues no es agradable que alguien, por ejemplo yo, vaya a casa de ustedes y quiera arreglar las problemáticas pues con mis leyes o con la forma en la que yo actúo, ¿no? Entonces pues por ahí de hace más de 100 años un argentino, un diplomático argentino llamado Carlos Calvo, consideró que las únicas personas que podían ponerle fin a esas intromisiones de parte de los extranjeros pues no era nadie más que los propios latinoamericanos. Por lo cual se decidió que para impedir dichas intromisiones era coherente que en los contratos se creara una cláusula la cual estipulara que los extranjeros debían de renunciar expresamente a las leyes del país del cual ellos vinieran y que en caso de meterse en problemas pues tendrían que apegarse a las leyes y tribunales locales. En México la primera vez que la cláusula Calvo fue utilizada fue a finales del siglo XIX con un contrato que fue celebrado curiosamente entre Estados Unidos y México, donde principalmente se ocupó la cláusula Calvo para que los estadounidenses renunciaran a las leyes que los protegían y se apegaran a las leyes y tribunales de México. Si tuviéramos que hacer un concepto o una definición de lo que es la cláusula Calvo, esto no es otra cosa más que una renuncia diplomática que se debe de estipular en un contrato que es realizado entre un Estado latinoamericano y un ciudadano o corporación extranjera, para que estos últimos se obliguen a no acudir a su gobierno en caso de que consideren que se han vulnerado sus derechos contractuales y para que tampoco puedan hacer una reclamación a la otra parte en virtud de un contrato que los está uniendo. En base al concepto que ya mencionamos, podemos ir esculpiendo o teniendo una idea de cuál es el objeto primordial de la cláusula Calvo. Y pues bueno, el objeto de la cláusula Calvo no es otro más que impedir que los estados extranjeros promuevan amparos diplomáticos para la protección de sus connacionales que han cometido algo que no debían de cometer. Porque pues sabemos que la esencia de la abogacía es defender a las personas a como de lugar, sin importar lo que hayan cometido. Entonces, imagínense, si no existiera la cláusula Calvo, la cantidad de problemáticas que cometerían los extranjeros y cuántos de ellos se deslindarían de las responsabilidades jurídicas y se terminarían saliendo con la suya. Entonces, gracias a Dios, la existencia de la cláusula Calvo impide que se apliquen dichos amparos diplomáticos y pues no les quede otra a los extranjeros más que apegarse a las leyes y recibir todo el castigo de la ley en caso de que sea necesario. Ahora toca turno de que hablemos sobre la función o cómo hacer funcionar a la dicha cláusula Calvo, ¿no? Pues la base de esto sabemos que es un contrato que se va a hacer entre un Estado latinoamericano y un ciudadano o una corporación extranjera. En dicho contrato, para poderlo hacer funcionar, se deben de tomar en cuenta 5 puntos que a continuación voy a mencionar. El primero de ellos es que se debe de someter el extranjero a la jurisdicción local de donde se encuentre. Esto lo va a obligar a llevar a cabo el punto 2 y 3. El punto número 2 es que se debe de apegar a las legislaciones locales y el punto 3 es que se debe de también apegar a lo que se establece sobre relaciones contractuales en dicha localidad.
Y pues vienen ahora los dos puntos más importantes para darle potencia a la cláusula Calvo y hacerlo funcionar de buena manera, que es, el primero de ellos sabemos que es a la renuncia diplomática, y el segundo que el extranjero también debe de renunciar a aquellos derechos que se le otorgan por leyes internacionales, ¿no? Entonces, pues esos 5 puntos, si los convergemos de buena manera, lograrán que hagamos funcionar a la cláusula Calvo. Aunque hay algunos autores que mencionan que pues dicha cláusula no se puede hacer funcionar siempre del todo o hacerla funcionar en muchos lugares, ¿no? Sobre todo porque nos ponen un ejemplo que pues en realidad tiene razón, que dice que imaginemos que nosotros nos metemos en una problemática con una persona en base a un contrato y pues ahí sí podemos aplicar la cláusula Calvo, ¿no? Pero si esa persona nos queda a deber dinero y la única manera de que nos pague es embargarlo, pero sus bienes se encuentran en el extranjero, pues ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Porque realmente no podríamos pedir un embargo al extranjero porque ya estamos vulnerando directamente o lesionando un derecho que no nos compete y que no le compete a la cláusula Calvo, cuya función primordial es pues las relaciones contractuales, ¿no? Pero pues más allá de eso y para no meternos en tanto embrollo hay que tomar en cuenta que para hacer funcionar la cláusula Calvo debemos de someternos a la jurisdicción local, aplicar las leyes de la localidad, someterse a lo que dicen las relaciones contractuales, renunciar a los derechos extranjeros y a los derechos que nos consagren los tratados o leyes internacionales. Bueno, hasta este punto del video pues ya hemos analizado principalmente el concepto de la cláusula Calvo, su objeto, su función, su origen, pero hay algo que nos falta y que realmente es muy importante, ¿no? Sobre todo porque estamos estudiando derecho y pues todo debe estar en base a fundamentos legales, ¿no? Entonces pues la pregunta sería, ¿cuál es el fundamento legal o dónde se encuentra en nuestras leyes o cuál es la base constitucional que México nos otorga para hacer funcionar la cláusula Calvo? Y pues basta con revisar el artículo 27 de nuestra Carta Magna o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para darnos cuenta que nos menciona lo siguiente. Dicho artículo 27 menciona que solamente los mexicanos por nacimiento, por naturalización y sociedades mexicanas van a ser los únicos que van a poder obtener concesiones para poder explotar las aguas o minas que se encuentran dentro del territorio nacional. Pero hace mención de que también los extranjeros pueden gozar de los mismos derechos. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, tienen que hacer un convenio ante la Secretaría de Relaciones Exteriores donde ellos van a manifestar pues su renuncia a su gobierno, ¿no? Algo que hemos mencionado ad nauseam en este video, que es la renuncia al gobierno, a la protección del gobierno, y se menciona que en caso de que no se respete, pues van a perder todos aquellos derechos que se les otorga para poder gozar de las riquezas que la fortuna nos dio en México, ¿no? Y también se dice que algo muy curioso que es que los extranjeros no van a poder comprar bienes que se encuentren desde las fronteras, ya sea con Estados Unidos, Belice, Guatemala, no pueden comprar bienes que se encuentren de la frontera 100 kilómetros hacia adentro y en las playas no pueden comprar bienes que se encuentren de 50 kilómetros hacia adentro. Aunque pues al final de cuentas en ocasiones lo terminan haciendo por medio de fideicomisos, ¿no? Pero pues eso ya es un tema que no va, que si bien va de la mano, se tiene que analizar por separado. También hay jurisprudencias que nos hablan sobre esto, pero pues la verdad, siento que el artículo 27 lo explica de muy buena manera, que sin necesidad de poner expresamente cláusula Calvo o ese tipo de cosas, lo viene intrínseco, se tiene que leer entre líneas, pero se entiende de buena manera, ¿no? Para nuestro supuesto en el que vamos a explicar la cláusula Calvo, vamos a tener el siguiente. Imaginemos que nosotros somos una pequeña empresa que se encuentra en el estado de Hidalgo y que nos dedicamos a la fabricación de pastes. Entonces, unos empresarios franceses se enteran de nuestro proyecto, les interesaría vender pastes en Francia y nos proponen el hecho de que ellos nos inyecten capital para que nosotros lo utilicemos, nos volvamos socios y podamos vender nuestro producto allá en Francia. Ellos nos mencionan y estipulan en el contrato que pues vamos a vender una caja de 10 pastes en 3 euros. Pasado un tiempo nos enteramos que no la vendían a 3 euros, sino que la vendían a 10 euros, por lo cual estaban ganándole más del 300% y nos estaban dando una cantidad mucho menor a la que en verdad nos correspondía, que era del 20% según lo podíamos estipular en nuestro contrato. Entonces, en este momento existe una violación en el contrato, un incumplimiento de contrato. Ellos se enteran de que los vamos a demandar y van y piden protección ante las leyes francesas. Pero se les olvidó leer nuestro contrato en el cual nosotros estipulamos la cláusula Calvo. Entonces no les va a quedar de otra
que apegarse a las leyes mexicanas y recibir la sanción correspondiente y sobre todo retribuirnos lo que nos estaban quedando a deber por el vender un producto que ambos acordamos que se iba a vender a cierto precio y que en realidad no se estaba vendiendo así. Entonces no se pueden defender en Francia, Francia los hubiera defendido y tienen que apegarse a las leyes mexicanas. Y pues bueno, hemos llegado al final de este video. Este video que no tiene otra cosa más que explicar qué es la cláusula Calvo, cuándo la podemos utilizar, su objeto, función, dónde se encuentra en la ley. Y pues la verdad a mí se me hace un acierto que en México la podamos utilizar, ¿no? Sobre todo porque lamentablemente estamos acostumbrados a que siempre las grandes potencias mundiales quieren aplicar sus leyes en todos lados, ¿no? Entonces pues no se me hace justo que los extranjeros, ya fuera Estados Unidos o algún europeo, quisieran venir a aplicar sus leyes más allá de que estaban gozando de los recursos, estaban usando la mano de obra y estaban explotando nuestro país y todavía quisieran imponer nuestras leyes cuando sus ciudadanos se rigen de mala manera, ¿no? Entonces, pues la verdad se me hace muy interesante ese tema, me agrada mucho que lo podamos estudiar y sobre todo que pues lo entendamos, ¿no? Más allá de la importancia que tiene, su función y su objeto, también es muy importante mencionar que es importante saber dónde se encuentra establecido, ¿no? Sobre todo porque si en algún momento de nuestra vida como abogados lo tenemos que utilizar, pues ya sabemos que el artículo 27 nos da esa facilidad para poder utilizar la cláusula Calvo, ¿no? Y pues para finalizar, no es otra cosa, como ya mencionamos hasta el cansancio, que si no les quedó aún claro lo que es la cláusula Calvo, pues no es más que renunciar a la protección que nos dan nuestros gobiernos para regirnos a el lugar en donde nos encontramos.